Buenas noches, queridos hermanos. Desde nuestro hogar, como en otras ocasiones, juntamente con mi esposa, les deseamos la paz de Dios, que el Señor sea con cada uno de ustedes allá en sus hogares. Y esperamos a esta hora exponernos a la palabra de Dios, el alimento espiritual que tanto necesitamos en toda nuestra vida, principalmente en estas ocasiones. Voy a invitarles a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias a esta hora porque nos concedes, aún en medio de estos inconvenientes, el poder exponer tu palabra y ser transmitida para que llegue a los hogares de los hermanos que conforman tu iglesia y también de otras personas que han solicitado escuchar estas exposiciones. Te rogamos sea tu Santo Espíritu el que nos asista para que esta palabra tuya tenga un efecto maravilloso en cada corazón. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a considerar pues un texto que en determinado momento se me dio información de parte de una hermana de la iglesia, de otras personas de allá afuera, preguntándome acerca de Isaías 26:20 y refiriendo que es un texto que habla de la experiencia que estamos viviendo, el ser guardados en la casa, y que coincidía con el año 2020 y el 26 de marzo. Bueno, hay tantas cosas que se dicen, pero independientemente a esto, hermanos, la verdad es que es un texto que hoy puede servirnos como eh, pues un tema central del estudio bíblico que hemos de tener. Se encuentra en Isaías capítulo 26. Y voy a pedirles a ustedes que tengan a la mano esta porción bíblica, Isaías 26. Si lo tienen, voy a esperar que consideremos juntos estos dos versículos. Bien, la palabra de Dios dice en Isaías 26, 20 y 21 también: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Como pueden darse cuenta, hermanos, la verdad es que este y otros textos son usados en determinadas ocasiones. eh, y es un texto importante, no niego, y podemos darle la interpretación pues más apropiada hasta donde Dios nos concede las posibilidades de hacerlo. Dice el texto: anda, pueblo mío, noten ustedes los tres verbos: entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, mientras pasa la indignación. Este versículo 20 ha sido motivo de varios comentarios. Desde luego, sin tener estos comentarios, muchos de ellos, el fundamento correcto que exige la interpretación bíblica. Como suele suceder, eso se hace cada vez con más frecuencia en determinadas circunstancias. Debido a lo que estamos viviendo, se usa este texto para referir la condición de nuestra situación presente, el estar encerrados. El cerrar la puerta o encerrarse se hace como medida precautoria para no contaminarnos y no contaminar a los demás. Pero es una medida precautoria y así se debe ver.
para no dejar de darle importancia a alguna inquietud, vamos a exponer lo siguiente. ¿El coronavirus puede concebirse como un castigo divino? Yo lo creo que sí. Yo digo que sí. Como esto, otros más. Más de otras razones para concebir así este problema que está viviendo la humanidad, voy a expresar tres aspectos, tres conceptos. El primero tiene que ver con la propagación de la maldad. Por cierto, exageradamente mayor esta propagación que la propagación del virus que hoy tenemos. Pues ha crecido cada vez más y alcanzado a toda la humanidad. Así es que la maldad es algo que ha inundado a la humanidad. Claro, estamos hablando de un daño espiritual, básicamente. 2. Por cuanto Dios es el creador y sustentador de nuestro mundo y del universo mismo, entonces todo lo que aquí sucede, lo que pasa en este mundo, en el universo entero, es porque Él lo permite. Como en este caso, casi en todos los demás, el castigo de Dios debe convertirse en un llamado divino. Y así cumple un propósito salvífico para los que son sensibles y hasta ahora no han endurecido su corazón ante estos llamados divinos. Perdón. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, dice el versículo 16 de este mismo capítulo. Y está hablando de las personas que ante una situación difícil buscaron a Dios. Y espero que quienes estén escuchando esto también estén en esa característica y en esa posibilidad de buscar a Dios. Número 3. El castigo divino ha sido característica en la historia de la humanidad, iniciándose con la expulsión que acontece en el paraíso, expulsión que se hace a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Y continuando, vamos con el diluvio. Si estuviéramos ahorita en un estudio, les iría preguntando, que me fueran diciendo. Con el diluvio, Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto, las invasiones en el libro de los jueces, los problemas en el libro de los reyes y como consecuencia los exilios asirio para el reino del norte y el exilio babilónico para el reino del sur. También hemos de referir, y quizá avanzando un poco más en el tiempo, la destrucción de Jerusalén llevada a cabo en el año 70 por el general Tito, general romano, que destruyó Jerusalén. Y esto le llevó a él a tener un gran prestigio, siendo hijo del emperador de ese entonces, Vespasiano. Él también llegó a ser emperador y una de las cosas que le ayudó fue la destrucción de Jerusalén. Bueno, podríamos seguir mencionando otras cosas, pero vamos, para no tomar mucho tiempo. Este castigo divino se ha ido manifestando en la historia de la humanidad hasta llegar al final de la historia humana, con el juicio universal o el juicio de las naciones. Y esto nos lleva a expresar lo siguiente, hermanos. Tristemente tenemos que reconocer que el castigo divino se ha dado por el proceder pecaminoso de la humanidad. Con él comienza la historia del hombre y con este castigo termina también. Desde un principio hasta el final, el castigo ha sido una característica
una carga que el ser humano ha tenido que sobrellevar. Así es que son diferentes situaciones en que se da este castigo divino. Y no solo en esta ocasión, ni si Dios no manda a su Hijo Jesucristo, pues seguirán dándose otras ocasiones. El versículo 21 debe entonces interpretarse en este contexto de su capítulo 26, pero también en este contexto histórico del castigo divino, del juicio de Dios. Diremos entonces que el versículo 21, considerando el capítulo 26 de Isaías, es un llamado de parte de Dios a que su pueblo se proteja de la manifestación de la ira divina. Lamentablemente se ha incurrido en dos interpretaciones equivocadas de este texto. La primera es aplicar el texto específicamente para una situación, vamos, como la que estamos viviendo ahora. Y como ya ahí dice, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Bueno, describe, tenemos que reconocer que describe algo muy parecido a lo que está sucediendo ahora. Pero en realidad lo que está diciendo Dios, hace esto para que puedas protegerte de la manifestación de mi ira contra los que han sido rebeldes, contra los que no han obedecido. Entonces debemos tener cuidado de no aplicar un texto bíblico para determinada circunstancia muy específica como la de ahora. El concepto más amplio es ser protegidos de la manifestación de la ira divina. Sí. Pues tiene una aplicación, desde luego, mucho más amplia, ya que en cada caso de la manifestación de la ira divina, el llamado al pueblo de Dios es que se proteja, es que se esconda, que cierre su puerta. Ahí la razón del por qué tenemos que echar mano a algunos acontecimientos del pasado, como en el caso del diluvio. A Noé se le dice también que cierre sus puertas hasta que pase el juicio divino, el diluvio. La segunda interpretación, y desde luego, bueno, también quisiera referirles, hay varios casos. Vamos, allá en Egipto, cuando los israelitas están ya por salir y en la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, entonces Dios les da la indicación de que entren, cierren la puerta hasta que pase el juicio divino que va a terminar con los primogénitos de los egipcios. Ahí también están protegiéndose de la ira divina en el arca, allá en las casas de los israelitas, y así ha sucedido, hermanos. Este concepto es muy importante, protegerse de la manifestación de la ira divina. La segunda interpretación, y desde luego, es la más lamentable, hermanos, ya que en esta interpretación se acostumbra a asegurarles que Dios los va a proteger de esta manifestación de la ira divina cuando en realidad no forman parte del pueblo de Dios. Sin considerar esta porción que está dirigida específicamente para el pueblo de Dios. Y el mismo capítulo de Isaías lo expresa. Decimos de esta manera, aunque tal vez algunos se desanimen que estén escuchando ahorita, porque estoy diciendo esto, pero déjeme un poquito más allá y tal vez se alegre. La verdad es que debemos ser muy cuidadosos los maestros, los predicadores, en utilizar ciertos textos bíblicos para decir, esto dice la Biblia y todos deben protegerse y Dios los protege a todos. No, hermanos, no. La protección divina siempre será condicionante. Veamos aún en este capítulo ya, versículo 1, 2. Y ahí sí les pido que tomen sus Biblias, por favor. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, el que estamos considerando. Versículo
2, 3 y 4. Veamos cómo dice. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sí, es para ellos, hermanos. Es más, versículos 7, 8 y 9. Dice así, ustedes tienen sus Biblias. A ver, vamos leyendo. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero estas expresiones tienen que ver con piadosos israelitas que de veras han consagrado su vida a Dios y le buscan intensamente. Luego entonces no podemos nosotros considerar que estos versículos pueden aplicarse pues a todas las personas, hermanos. No es así, ese es un engaño y esto es muy dañino. Aunque queramos a nuestros seres queridos, aunque sean personas conocidas, no nos está autorizado usar textos bíblicos para decirle, pero Dios te va a proteger, pero Dios va a cuidar de ti, no tengas pena, Dios está contigo. Eso lo oímos a diestra y siniestra, hermanos, y la verdad es que en mí se genera una preocupación muy grande, porque mejor les dijéramos la verdad, porque diciéndoles la verdad, entonces tendrán la posibilidad de verse librados si es que escuchan la voz de Dios. Lo que también debemos considerar es lo que antes se ha expresado, que estas manifestaciones del castigo divino tienen y han tenido y siguen teniendo hasta nuestros días un propósito salvífico. Dios envía sus castigos, manifiesta su ira, pero tiene un propósito salvífico. Y este es la conversión, que se conviertan las personas. Hay varias porciones bíblicas, inclusive en Apocalipsis, pero aquí detengámonos un poquito en uno de los libros tan hermosos del Antiguo Testamento como es del profeta Amós. Voy a pedirles que ustedes busquen Amós, capítulo 4. Joel, Amós, Abdías, Jonás, ahí está, por ahí está. Encuéntrenlo, por favor. Porque quisiera que ustedes mismos corroboraran lo que estamos diciendo. Bien, si ya lo tienen a la mano, entonces podrán seguir conmigo. El pasaje que les estoy diciendo es capítulo 4. Capítulo 4 de Amós. Dice así, versículo 6. Y antes de leer esto, quiero decirles que 5 veces se expresa acá una palabra que es la más característica del Antiguo Testamento para hablar de la conversión. Y esta palabra es suf en hebreo. Y aquí viene 5 veces. Noten ustedes, se les está llamando a la conversión habiéndose manifestado la ira de Dios o el castigo divino. Versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, es decir, sin comida. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Cómo termina diciendo el versículo 6? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y esto es lo que debe llamar la atención. Es cierto, se manifiesta el castigo divino, pero también es cierto que muchas veces
y con tristeza lo decimos, las personas no reaccionan positivamente a este castigo divino. Versículo 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Segundo caso, segundo texto. A pesar de lo difícil de la situación, el corazón se endurece y no se vuelven a Dios. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Noten ustedes 3 veces. A pesar de lo difícil de la situación que Dios está permitiendo, no reacciona la gente. No reaccionan estos israelitas. Vamos, versículo 10. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. Pero no se convirtieron, dice Dios. A pesar de todo este castigo, a pesar de estas situaciones difíciles, permanecieron sin volverse a Dios. 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, porque han solicitado eso y con gusto se los hemos enviado. Quisiera que quedara claro. La manifestación del castigo divino tiene un propósito salvífico. Bueno, voy a agregar algo más. ¿Cómo se pelean algunos para decir que Dios no castiga? Que Dios solo perdona y Dios no castiga. No conocen la Biblia, no conocen la Biblia. Ahora, consideremos el castigo divino, pero veámoslo que se da o se manifiesta para que las personas que están mal reaccionen y se vuelvan a Dios. Y para las que están bien, pues se vean protegidas por la gracia divina. Y si algo pasa es porque Él sabe que es lo mejor y así debe ser. Termina esta porción de una manera muy fuerte. Por tanto, de esta manera, versículo 12, te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ahora sí, tú no has querido, yo he intentado una, otra y otra y otra y otra vez, y no te has convertido. Ahora lo único que queda es decirte que te prepares para venir al encuentro de tu Dios. Y vamos a arreglar cuentas, dice Dios. Hermanos, creo que estos textos, lejos de ser sacados de su contexto, que ya es una herejía, de acuerdo a uno de los grandes estudiosos como Oscar Cullmann, ya es una herejía, debemos aprovechar la riqueza, el mensaje, la bendición que conlleva. Si estas situaciones que estamos viviendo son difíciles, sepamos, y eso sí con toda seguridad, que Dios permite estas cosas con un propósito salvífico, para que reaccionemos, para que nos volvamos a Él, para que nos convirtamos. No digamos que Dios nos va a proteger simplemente porque la Escritura lo dice. Sí, pero si buscamos a Dios. ¿Cuánto molestó desde la Reforma la expresión de Martín Lutero? Y lo seguiré expresando, hermanos. Para los hijos de Dios, Dios es amor. Pero para los que no son sus hijos, Dios es fuego consumidor. Pero comprender esta realidad tiene una importancia muy grande.
el vernos movidos para buscar a Dios y encontrar su perdón, su ayuda, verdaderamente su salvación. Este es un llamado de Dios para que nos convirtamos a Él. Y si ya lo hemos hecho, para que permanezcamos fieles a Él. Y los que no lo han hecho, desde aquí, desde mi hogar, les invito que arreglen cuentas con Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, porque estas situaciones difíciles, por cuanto eres tan misericordioso, tú los permites porque quizás estés esperando que otros más se vuelvan a ti, para que entonces al convertirse puedan verdaderamente verse protegidos por ti, puedan verse cubiertos bajo la sombra de tus alas. Concede que estos textos bíblicos, Señor, sí tengan la aplicación apropiada. Pero si se te ha rechazado a ti, que esta sea una hermosa oportunidad para que se vuelvan. Te lo suplico humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.